bienvenidos a un nuevo episodio de Millennials. Les recordamos que este programa tiene la finalidad de mantener una comunidad más informada y más tolerante a las diferentes opiniones que podamos compartir o que podamos escuchar. Yo soy Ali. Yo soy Pau. Y yo soy Abigail. Hoy no vamos a tener noticia, pero vamos a discutir, bueno, no vamos a discutir, vamos a hablar sobre qué es el comunismo. El comunismo es una ideología política, pero también es un sistema de organización social, la cual implica la desaparición de clases sociales, la planificación económica y la abolición de la propiedad privada sobre los llamados medios de producción. Estas teorías estas bases, más bien, fueron fundadas por Engels y Marx como una nueva forma de interpretación histórica. De acuerdo con esto, el gobierno comunista ideal propone la ausencia de un gobierno coercitivo que debería luchar contra la propiedad privada y la acumulación del capital a través de la revolución. Según Marx, experimentamos la opresión en las relaciones de producción dentro del sistema capitalista. Estas relaciones y la lucha de clases generarían las condiciones de conciencia social que permitirían la revolución. Para esta revolución sería necesario la creación de un partido que daría unión y cohesión a la sociedad en el momento preciso en el que el sistema capitalista sufriera una crisis interna que obviamente lo pusiera en peligro. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es acerca de ¿el autoritarismo es bueno o malo? El autoritarismo no es una doctrina, tampoco una ideología ni un sistema de pensamiento. Es un estilo de hacer política y una manera de ejercer el poder. Los beneficiarios siempre suelen actuar sin sensibilidad social y buscan orientar casi todas sus decisiones al logro de la unanimidad. Las ventajas del autoritarismo es la rápida toma de decisiones y los altos desempeños a corto plazo por la fiscalización y el control de las tareas a los colaboradores realizadas por el líder. Sin embargo, para que un régimen autoritario tenga éxito, se necesita una alta autoestima por parte del líder, alta tolerancia a la frustración, alto nivel de responsabilidad, mucha experiencia, rápida capacidad de respuesta, gestión del estrés y capacidad asertiva y de resolución. El autoritarismo se ha visto reflejado en la monarquía saudí, donde actualmente a las mujeres no se les permite manejar y tampoco se les permite participar en la legislación. También se ha visto presente en el Partido Comunista Chino, donde se controla el mayor milagro económico de la historia. Han existido antecedentes, como el régimen nazista de Adolf Hitler y otros líderes como Francisco Franco, Margaret Thatcher, Mao Zedong, etc., que han aplicado este pensamiento. ¿Sabías que el 1 de mayo celebramos Labor Day o el Día del Trabajo en por lo menos 60 países alrededor del mundo? ¿No? Bueno, te cuento, este movimiento empezó en 1886 en Chicago, Estados Unidos, ya que había protestas sobre las largas jornadas laborales y también de la explotación laboral. Este movimiento apoyaba a las jornadas de trabajo que eran por 8 horas y con el paso del tiempo mucha gente se fue sumando a este movimiento y ahora pues lo celebramos. Pero a pesar de que ahora es una celebración muy conocida alrededor del mundo, la Organización Internacional del Trabajo ha dicho que alrededor de 250 millones de personas, por lo menos en el año pasado, 2019, cuentan con desempleo. Tristemente, las cifras son así y más triste que en la crisis que hoy nos vemos afectados, esta cifra puede aumentar. Esto es una recomendación para ti, para que estés agradecido por el empleo que tienes, si es que lo tienes, y si no, para que te esfuerces y busques un empleo en el que sea justo y también en el que se te hagan valer tus derechos como ciudadano y como trabajador. Hola, el debate del día de hoy es acerca de la pregunta: ¿es fácil para los líderes políticos gobernar cuando hay ignorancia o cuando no hay educación política?
Antes de comenzar, me gustaría presentar a nuestro invitado, Fernando Montoya. Él es estudiante de Relaciones Internacionales y bueno, bienvenido, Fernando. Gracias. Buen día. Ok, iniciando con la introducción del debate, apoyar a candidatos más difamados por cuenta de la estigmatización de las propuestas alternativas, con la esperanza de elegir a una persona que pueda solucionar tus problemas, va más allá de verlo desde la perspectiva política. Un líder político debe tener visión de un futuro mejor, la capacidad de hacer consensos y la capacidad de entrar en acción. El liderazgo también requiere de 5 ingredientes: inteligencia, energía, determinación, confianza y ética. Sin embargo, el desafío actual es acerca de los últimos 2, confianza y ética. Actualmente, la economía, el mercado, el empleo y la moneda pasaron a ser los protagonistas de los encuentros políticos. Pero ¿cómo se busca una confianza y una ética cuando la educación solo es una política secundaria destinada a la mejora del capital humano para mejorar la competitividad y la productividad del espacio? ¿Y cómo se encuentra el camino innovador nacional en la escasez de educación política y por consiguiente una cifra de ignorancia que abarque el desentendimiento de la actualidad, enfrentando políticas que no dan resultados en el nuevo sistema? Entonces, ¿es fácil para líderes políticos gobernar cuando hay ignorancia o cuando no hay educación política? Iniciamos el debate. Sí, bueno, creo que son cuestiones que son difíciles de aclarar en un momento, pero creo que tiene razón ambas situaciones. A la gente, y hoy lo vemos, creo que no le importa tanto qué aires políticos tenga el presidente, sino que solo lo ven a su inmediata situación y creo que con AMLO lo vemos de primera mano. Creo que la gente solo ve si me da dinero o si me da una beca, pues yo estoy contento. Si no le importa lo demás, ¿no? Y Ali lo compartió en un artículo de, de todos los cambios que quiere hacer de los ingresos y que él siempre quiere tener todo la situación a su favor. Entonces creo que la gente y la ignorancia van de la mano hoy. Si tuviéramos otra orientación política o si estudiáramos más las cuestiones políticas, creo que estaríamos en una situación completamente diferente y toda la gente estaría al tanto de lo que hace el presidente actualmente. Bueno, bien, como comentas, Fernando, es cierto que, bueno, considero que en realidad la ignorancia y la educación política van un poco de la mano, ya que en México, al menos en ese aspecto, podemos ver que la mayoría de la gente no tenemos la educación política y el exigir en su momento a los gobiernos por respuestas ante ciertas situaciones. Podemos ver que ha habido ciertos casos en los que sí se ha hecho, como hace unos años con la presidencia de Enrique Peña Nieto, exigiéndole respuestas con respecto a los 43 desaparecidos, pero simplemente no hay esa suficiente educación política por parte del pueblo para informarse quiénes son los verdaderos candidatos, qué es lo que están haciendo, cuáles son sus estudios, qué puede aportar para el país, bien o mal. Entonces, creo es esa parte. Yo creo que lo mencionaba Abby al principio sobre los gobiernos y la política o que nos representan. En realidad ellos no tienen esta responsabilidad de resolver los problemas que hay en toda la sociedad. Claro que representan a la sociedad, claro que sí tienen una responsabilidad, pero eso no significa que ellos van a ser siempre los que resuelvan cualquier tipo de conflicto que se llegue a presentar en la ciudadanía. Y yo sí me he preguntado muchísimo por qué es que la ignorancia en cuestiones políticas va muy de la mano a pues qué tan mal nos va en el gobierno, ¿no? Y para esto les quiero explicar una pequeña actividad que hice en mi Instagram el día de ayer, y es que hice un poll preguntándole a personas que si podían ubicarse
en el chart de que es el compás político. Entonces, ¿en dónde se ubican si son autoritarios o liberales, si son de izquierda o de derecha? Y me entristeció muchísimo ver los resultados de esto y justamente arroja el resultado de que las personas no tienen la educación política que deberían tener, o no tenemos más bien, y cuáles son los medios por los que lo puedes obtener. Pues es el mismo partido político o personas que tienen un interés para atraer a las personas y pues manipular masas. Pues sí, Ali, como comentas, en realidad es lo que hacen los partidos políticos, al menos lo podemos ver en México, cómo manipulan ciertos partidos a la gente para comprar su voto, porque es simplemente comprar el voto, ofrecerte una beca o una despensa o todo este tipo de cosas, simplemente por aprovecharse de que la gente está necesitada o simplemente porque la gente quiere recibir algo a cambio, como hemos estado acostumbrados la mayoría de nuestro tiempo, el recibir algo a cambio porque yo te estoy dando algo. Entonces, es eso, la falta de educación de parte de nosotros, el saber qué tipo de representantes queremos, el saber por qué están haciendo las cosas de tal manera. Creo que también algo importante a destacar es que eh, creo que estamos hablando mucho de la ignorancia política que tenemos como sociedad y sí tiene razón eso porque al final de cuentas creo que la gente no va a votar por tal o el otro candidato por su orientación política. Creo que nos falta como sociedad tener una idea clara de qué ideología estamos practicando. Porque creo que eso de que te den algo a cambio o que te compren tu voto va de la mano con que no tenemos una identidad política clara. Entonces, eso afecta a todo y solo es para la conveniencia inmediata de la gente. Si bien lo dije al principio, si tengo una beca o si tengo para una madre soltera o cualquier o para la gente que no trabaja ni estudia, pues eso a la gente, si yo no trabajo o estudio y me ofrecen una beca sin hacer nada, sin trabajar, entonces obviamente yo voy a votar por el que me dio la beca. Entonces solo es conveniencia y no ideología. Claro, bueno, de mi parte yo estoy muy de acuerdo con lo que dice mi compañero Fernando, en especial porque hemos visto la transición de México de muchos partidos políticos y que vemos que venimos de un periodo que fue muy fuerte, que fue del PRI y que de repente llega este presidente y no fue simplemente por sus propuestas, porque lo vimos en el debate, lo vimos en una falta de preparación, fue una exigencia del pueblo de que ya estaba harto de políticas como el PRI, de un sexenio que ya había durado más de 1000 años, entonces, bueno, no, 1000 años, teóricamente, ¿no? Y sí, nos hace falta mucha identidad política porque hemos estado, con estas acciones, hemos estado restaurando acciones que se llevaban en el pasado, de que, ok, ya cambiamos de modelo, no, ahora vamos a fortalecer las refinerías y vamos a hacer esto cuando sabemos que las refinerías no es el principal ingreso. Entonces, no me quiero desviar de este tema, sin embargo, yo creo que es un ciclo de que no específicamente en educación política, sino en educación en general, México está pues claramente en un nivel bajo y que no podemos exigir que la gente se prepare porque vemos que esa gente, esa misma gente que recibe despensas, que recibe mochilas, que recibe cuadernos, es porque les hace falta un crecimiento económico y un crecimiento académico. Entonces, es un ciclo que simplemente que si no se tiene la educación, no se va a tener tampoco educación en los gobernadores. Y eso es lo que nos representa. Bien lo decía Ali en su momento, el trabajo no es solo del que está enfrente, es de los dos. O sea, el gobierno puede decir muchas cosas, puede fomentar muchas políticas, pero mientras la población no lo cumpla, no se va a salir adelante.
Y yo creo que al final de cuentas es un trabajo en equipo y la ignorancia política viene desde el que esté enfrente. Mientras él tenga políticas muy retrógradas, muy anticuadas, pues no se va a salir adelante. Y mientras la población siga votando por despecho o porque ya no quiero este sistema político, pues también, o sea, no se va a tener un buen resultado. Efectivamente, es precisamente que no entendemos para qué sirve la política y por qué estamos bajo este sistema de gobierno, ¿no? Y como ya mencionaban en sus ejemplos, es cosa de interés de la gente. Si a mí me interesa tener más despensa en mi casa, que lo creo algo prioritario a una persona que va a estar al frente por un periodo de tiempo. Y ahí vemos cómo es que la gente, ya sin importar si eres líder o no, representante o no, pues cada quien tiene sus intereses y busca eso mismo, sus propios intereses, y entonces allí hay una desunión. Lo contrario que decía, Sabi, que es un trabajo en equipo, que todos tenemos que ir hacia el mismo lugar, pero ¿qué pasa? Que no todos queremos ir al mismo lugar porque no a todos nos interesa lo mismo y tristemente es así. Y aunque el sistema está estructurado para este tipo de situaciones, pues hay un sesgo, ahí lo vemos que no funciona y no va a funcionar a su perfección, por así decirlo, pero sí se puede fomentar esta educación política de que, ok, ya sí, sabemos que necesitas dinero, sabemos que necesitas mmm, tener tiempo laboral, X, lo que sea, pero también necesitas esta parte porque son personas que te están representando y de qué forma te están representando en la ciudadanía y también ante el mundo. Sí, creo que es cuestión del interés de la gente, pero creo que eso no es parte de la pésima cultura que tenemos, ¿no? Y creo que nuestra cultura, para empezar, tiene demasiadas situaciones pésimas, por ejemplo, creo que lo comentamos en alguna clase, de la narcocultura, ¿no? De que la gente aspira desde chicos a ser narcotraficantes. Y que la corrupción, ¿no? Que obviamente esa frase ya no me acuerdo cuál, pero es una frase muy famosa de el que no tranza no avanza, algo así. Y eso creo que todos lo hemos hecho en alguna parte de la vida, tanto en la escuela o en un trabajo, y es parte de la cultura. Entonces, si no tenemos la cultura de la educación política y no tenemos la cultura de la no corrupción y tenemos una cultura de que aspiro en vez de hacer un doctor o un licenciado a ser un narcotraficante, pues creo que son cosas que retrasan demasiado todo el crecimiento en diferentes ámbitos, en lo económico, en lo cultural, en lo de seguridad. Entonces creo que el presidente actual es un reflejo de cómo está la sociedad o de cómo estaba la sociedad y creo que se explica muy bien con él y con sus acciones de que, pues sí, lo dije al principio de que no le interesa lo que la gente piense y a la gente no le interesa lo que él hace detrás. Entonces creo que son situaciones muy diversas. Pero viene esta situación de que la gente no se interesa por lo que hace, siempre ha sido. O sea, en realidad nunca nos hemos interesado por qué está haciendo el presidente, o no revisamos, por ejemplo, en estos casos de que se están reformando ciertos artículos de la Constitución. No nos damos cuenta por qué, porque no salen los medios de comunicación, pero sí lo dan a conocer. En realidad lo dan a conocer en el diario oficial de la Federación, pero no todos estamos informados, no todos leemos ese diario. ¿Por qué? Porque no hay esa costumbre, no hay esa educación precisamente de leer, de informarnos, de querer saber qué es lo que están haciendo nuestros legisladores, los gobernadores de cada estado. En realidad es una cuestión de interés del pueblo el saber qué es lo que está haciendo cada presidente, por qué está pasando todo esto que se está dando. Y pues sí, en ese aspecto de que dices que el presidente actual es el reflejo de la sociedad, estoy muy de acuerdo, ya que podemos ver que mucha gente está muy de acuerdo con él, con sus ideas tan
tan viejas, con ideas que son muy anticuadas, que lo que necesitamos es renovarnos, de querer salir adelante como un país nuevo. Y dando otro ejemplo, un poquito aquí cerca en Estados Unidos, los comentarios del presidente Donald Trump de beban o qué, su comentario de que con desinfectante, y cuánta gente no ha habido que se está muriendo precisamente por haber tomado desinfectante. Entonces es lo mismo, es otro reflejo de la sociedad que hay, sí es un país diferente, pero ¿por qué le están haciendo caso a un gobernador o a un presidente que no tiene ni la menor mínima idea de medicina o en este aspecto? Bueno, yo quiero compartir una frase, o más bien una oración que encontré, que dice, la educación es la primera política si se quiere construir un futuro en común. La verdad me pareció bastante interesante. Fue, y es muy cierto, o sea, no fue, es muy cierta. Con respecto a lo que mencionaba Paola, sí, a la gente le hace falta más costumbre y más y estar más adecuada a los centros de información que realmente sean verídicos, porque la gente hoy en México consume noticias de Facebook, noticias de televisión y noticias a veces de cadenas de WhatsApp. Entonces, ¿qué tipo de información estamos manejando para que esa gente nada más se llene de comentarios en debates políticos como de, es que ya viste qué tontería está diciendo, es que ya viste esto, y ok, y le preguntas, ¿qué tontería está diciendo? Y no te sabe explicar. O sea, simplemente es un sentimiento que ya trae arraigado y que no sabe argumentar qué políticas están bien y qué políticas están mal. La educación es muy fundamental y no solamente una educación política, sino una educación que realmente vaya en todas las ramas. Ahorita con lo de la pandemia nos hace falta estar más informados acerca de medicina, cuestiones que se tenían que ya tener una costumbre de lavarse las manos, de asearse diario, es algo que a la gente no se le necesita recordar. Entonces, es eso, es simplemente estar más informados políticamente y en todos los ámbitos, porque también hemos visto que en el país se intenta correr rápido. Se intenta siempre, ok, voy a cambiar esto y ya, y en un año ya voy a estar mejor y voy a estar estabilizado y voy a ser una potencia como Estados Unidos. A Estados Unidos le costó ahorita ser una potencia como lo es. Y ahorita el presidente que está ahí no ha sabido liderar, pero bueno, ya no me quiero ir a un tema del extranjero. El chiste es de que no podemos correr rápido porque todos, como lo dijo Ali en su momento, vamos a un camino diferente. Entonces, es encontrar esa similitud, es encontrar esa regulación para que todos construyamos ahora sí y verídicamente el futuro del que tanto habla este presidente actual de México. Bueno, yo solamente para terminar este debate, quiero decir que no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que mencionaron, como que Andrés Manuel es el reflejo del pueblo y no lo es porque hay mucha gente que dice, es que él no me representa, no es el reflejo de todo el pueblo. Creo que sí es el reflejo de su forma de llevar a cabo un partido político. Cuando él pues se propuso como presidente por primera vez, eran tiempos distintos y creo que las medidas que él adoptó y todas estas políticas que él adoptó como un representante las ha reflejado ahora. Entonces, creo que es un reflejo del pasado, de la política mexicana pasada. Más no creo que sea un reflejo de todos los ciudadanos. Algunos que lo apoyan, claro que sí, pero no de la ciudadanía, no de quien representa como país, ¿sabes? Y otras cosas es que cómo puedes alentar a un grupo de gente que nunca ha estado interesado por política a que sí estén interesados. O sea, ya mencionaba Paola que, que sí hay cierta difusión en cuanto a cierta información, pero ¿cómo la haces llegar a tantas personas y cómo la haces interesante?
¿cómo haces que estas personas quieran interesarse y meterse en este mundo de política? Que no significa que, ya se van a postular para gobernadores o algo así, pero sí que se involucren más en las decisiones, porque es importante que todos estemos involucrados para la toma de decisiones comunes. Sí, Ali, creo que sí tiene razón en ese sentido. Y bueno, eso creo que todos lo sabemos, de que sus ideas son ya pasadas y todo eso. Y creo que sí concuerdo en esa situación de la que hablas, de que no representa a todo el pueblo, sino, bueno, yo lo que quería decir era que nada más era, una representación de lo que somos como cultura. No todos, obviamente, no todos, son corruptos, o no todos son, hacen trampa o lo que sea, pero creo que sí es una representación muy fiel de lo que somos como cultura, ¿no? Ya lo mencioné, de lo que somos en educación, de lo que somos en seguridad, de lo que somos en economía. Entonces, el no querer avanzar, o el hacer retroceder a México como país, o como población, pues eso afecta directamente a todos, ¿no? Creo que si todos, y pues el de al lado está copiando el examen y yo no tengo esa respuesta, pues yo lo voy a copiar, ¿no? Entonces, obviamente ya es tu decisión si lo quieres hacer o no, pero esa idea que tuviste creo que sí es muy clara, de que no todos son así, pero creo que esas conductas las vemos todos los días. Todos los días hay corrupción, y en alguna parte de nuestra vida tal vez, ¿no? Seremos parte de la corrupción, de que si me pasé un alto, pues deme 100 pesos y ya está libre. Pues, chance, yo tengo mucha prisa y lo voy a hacer, ¿no? Entonces creo que esa mentalidad que tenemos, la tenemos que cambiar, pero es muy difícil hacerlo, porque una mentalidad no cambia de a 10 años, sino que pasan muchos, 100 años o incluso más, para cambiar una mentalidad tan, tan corrupta como la tenemos actualmente. Así es, estoy de acuerdo con lo que dices. No se va a cambiar un país o una comunidad en tan poco tiempo, tiene que ser algo paulatino. Y también estoy de acuerdo con lo que mencionas de la corrupción. Es algo que está tan arraigado en nuestro sistema que somos parte de eso, tristemente. Y bueno, amigos, pues hasta aquí el debate. Por favor, díganos qué piensan, escríbanos en nuestras redes sociales. Ya saben que somos Millennials en Spotify, YouTube. ¿Qué otras tenemos? Instagram, ¿no? Sí, tenemos Instagram, Twitter Anchor. y Facebook. Google Anchor Music. también. Google Music también. Muchas gracias. Y muchas gracias, Fer, por acompañarnos en este programa. Soy tu fan siempre, ya lo sabes. Gracias, muchas Y gracias por Fer. invitarme. Gracias, Fer. Las quiero. Nosotros a ti. igual, bye. Bye. Bye.